Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Regreso al Principio. Hoy vamos a hablar sobre el nacer de nuevo. En el capítulo número 3 de Juan, desde el versículo 1 dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no entendía a profundidad qué es nacer de nuevo. Yo tenía por nacer de nuevo lo que yo aprendía y escuchaba en mis primeros años de seguir al Señor. Yo entendía que un nacido de nuevo era una persona que empezaba a congregarse, que hacía la oración de fe, confesando que el Señor era su Salvador, que se le veía que leía la Biblia, o que adoraba, que alababa al Señor, y, y se veían estos cambios aparentes en esta persona. Entonces, eso era lo que yo tenía entendido por un nacido de nuevo. Ahora, desde mi testimonio, en parte entiendo que ha sido solo por el Espíritu Santo que he podido hacer cambios genuinos en mi vida. Y no por mí, sino por Él, porque Él es quien me ha llevado a hacer esos cambios, a cambiar mi mente, a cambiar mis pensamientos. Ha sido en medio de esa relación íntima con Él que, que Él me ha llevado a cambiar genuinamente. Entonces, no ha sido por el esfuerzo que yo haya hecho, sino ha sido en esa unión. Entonces, en este pasaje, el Señor dice: os es necesario que ustedes nazcan de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Para nacer, primero debe ser engendrado. En la carne, el hombre engendra a la mujer, en la mujer, y pasa 9 meses gestándose el bebé, y después de ese periodo de gestación es que el bebé nace. En ese periodo de gestación, el bebé va desarrollando sus órganos, su cuerpo, o sea, se va desarrollando sus extremidades, sus ojos, sus sentidos. Es un nuevo ser formándose allí, y ya después del periodo de gestación nace, y al nacer empieza a vivir conforme a lo que desarrolló.
En el principio, Adán era uno con el Padre. Era un solo espíritu con el Padre. Después de su separación, la descendencia de Adán empezó a nacer en la carne, pero su espíritu estaba separado del Padre. Fue como una herencia de parte de Adán a su descendencia. Cuando el Padre iba a enviar al Señor, al Mesías, el espermatozoide que él usó para fecundar a María estaba cargado con el ADN del Padre, para que así Jesús pudiera ser el Verbo encarnado, para que así Jesús viniera con esta imagen que Adán había perdido. El Padre y él eran uno. Entonces, el Señor profetizó en Isaías, en el capítulo 53, versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí habla que el Señor verá linaje. Linaje significa descendencia, hijos. Entonces, el Señor le está respondiendo a Nicodemo cómo él vería linaje, cómo él tendría hijos. Y esto es por su espíritu. Por eso le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El Señor les dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, que Él vendría a ellos y que Él enviaría a su espíritu, al espíritu de verdad. Así es como el Señor, así es como el Padre engendra a sus hijos en el espíritu. Y lo hace enviando su espíritu para que Él y nosotros volvamos a ser uno. Ese es el linaje del Señor. Y así como el Señor mostró al Padre, los hijos del Señor muestran al Padre. Es volviendo a como era Adán en un principio, el Padre y él siendo uno. Esto está ligado con la salvación. La salvación, le dice más adelante a Nicodemo en Juan capítulo 3, el Señor le dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esa es la salvación, que el Señor es la luz, nosotros venimos a Él y sin importar que Él confronte nuestras obras, confronte las intenciones de nuestro corazón, las verdaderas intenciones de nuestro corazón, llámese ego u orgullo o control o muchos pensamientos que dejamos que se anclaran y tuvimos en nuestro corazón, que impulsaron decisiones de nuestras vidas, que impulsaron acciones, palabras, y empieza a mostrarnos que estábamos desalineados y que está desalineado
ese pensamiento de Él. Empieza a mostrarnos qué acciones, qué reacciones están desalineadas a Él. Empieza a mostrarnos, entre más nosotros queramos agradarle, entre más nosotros queramos buscarlo, Él va a empezar a mostrarnos esto. Pero es precisamente para dejar esas cosas atrás, el viejo hombre atrás, porque Él está gestando una nueva criatura. Él está gestando un hijo suyo que va a tener su imagen. Entonces todo lo que no está o no es su imagen va a empezar a mostrárnoslo. Va a empezar a hacer que nosotros lo veamos así como en refracción en un espejo. Entonces, a través de ese proceso, a través de esa gestación, llega un momento en que va a empezar a manifestarse genuinamente en nosotros las señales que el Señor le dijo a Nicodemo que se ven en un nacido de nuevo. Y eso es que puede ver el reino de Dios, que puede entrar en el reino de Dios y que es guiado por el Espíritu Santo. El reino de Dios es la unión con el Padre. Es lo que comprende la unión con el Padre. Puede sonar sencillo, pero cuando se medita y se profundiza en la unidad con el Padre, abarca completamente todo. Desde que el Señor murió y resucitó y se sentó en su trono, hizo un regénesis. Entonces, cuando vemos cuánto abarca el reino de Dios, lo abarca todo. Generalmente pensamos, bueno, al principio yo pensaba que el reino de Dios era solamente el cielo, el paraíso. Y poco a poco el Señor empezó a mostrarme que es mucho más. O sea, son todas las dimensiones visibles e invisibles. Digo visibles porque la tierra es parte del reino de Dios. Que el Señor busca que su iglesia, que nosotros sus hijos, querramos llevar la redención que Él ganó en la cruz para la tierra, para dársela a su creación, para traerla y manifestarla sobre la tierra. Entonces, cuando dice ver el reino de Dios, no significa tan solo ver las cosas que pasan en los cielos, en el paraíso, los ángeles, sino también lo invisible. Un ejemplo es cuando Pedro fue encarcelado y iba a ser ejecutado por Herodes. Entonces, él está ahí en la cárcel, en medio de dos guardias. Está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí podemos ver que no solamente Pedro vio, sino que sintió.
Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Aquí podemos ver que Pedro fue invisible o como que se transmutó. Podemos ver que las leyes de este plano terrenal, que es la materia, el espacio, hay más, pero en esta ocasión la materia ni el espacio rigieron a Pedro. Entonces dice, sigue: «Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Entonces es, creo, uno de los grandes ejemplos que vemos cómo el reino de Dios se mueve, opera en los hijos de Dios. Podemos ver también en Pablo, en uno de sus viajes, cómo es guiado por el Espíritu Santo. Está en el capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 6. «Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio». Esta es la otra señal que el Señor le dijo a Nicodemo de un nacido de nuevo, que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que todas estas cosas no vienen porque nosotros los forcemos. Sí los podemos esperar, querer, anhelar, pedirle al Señor, pero es el Espíritu Santo quien nos va a adentrar y a ver el reino de Dios. Es necesario que nazcamos de nuevo, porque sólo así podemos manifestar el reino de Dios sobre la tierra. Es importante que empecemos a buscar nacer de nuevo por el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos lleve a esa transformación genuina, no en nuestras propias fuerzas, sino por Él. Así como Él le dijo a Zacarías, para que se lo dijera a Zorobabel: no por fuerza ni con poder, sino con mi espíritu. Ese es el llamado del Señor a la iglesia, ser verdaderos hijos de Dios por haber nacido genuinamente del Espíritu. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.